generación. Maravilloso lema, forjando o levantando una nueva generación de adoradores. Y me encanta el desafío que tiene la Escuela Shalom de levantar una nueva generación, porque la generación que está no sirve. Necesitamos una nueva generación, pero no de músicos, sino de adoradores. Una nueva generación de siervos, una nueva generación de ministros de la música. No cantantes, no músicos, ministros de Dios. Hace años, cuando esto de la alabanza y la adoración empezó a revolucionar las iglesias, yo siendo un joven vine precisamente a estas instalaciones, pero no se había caído lo que había. Y vinimos a ministrar alabanza con un grupo de alabanza. Les estoy hablando hace más de 30 años. Yo tenía como 5 años más o menos cuando venimos por acá, porque están haciendo números ya. Y vinimos a alabar al Señor, y me acuerdo que la gente se asustaba, se espantaba cuando teníamos esta nueva manera de alabar al Señor, y los jóvenes danzando y gritando y dando gritos de júbilo, y la gran cosa era esa. La gente se asustaba. Y una de las cosas que revolucionó la alabanza en las iglesias es que aprendimos la diferencia entre un ministerio de alabanza y un grupo musical. Y eso cambió el concepto, y nosotros entendíamos que no éramos cantantes ni músicos, sino que éramos ministros de alabanza. Esa palabra, ministro de alabanza, ministerio de alabanza. Y eso le cambió la idea a la iglesia. Los músicos no están aquí para aparecer a la última hora y subirse al púlpito, sino que eran ministros dedicados a la música. Y de eso quiero hablarles hoy. El desafío que ustedes tienen de ser una nueva generación. El primer libro de las Crónicas, el capítulo 25, dice en el versículo 1, primer libro de Crónicas, capítulo 25. ¿Sí trajeron Biblia? La andan aquí en la mente, ¿verdad, hermano? En el corazón se guarda la Biblia. Ok, bueno, pero el celular sí lo andan, ¿verdad? Va. Primero de Crónicas 25, versículo 1 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para profetizar con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y empieza el versículo 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azariel, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Y me voy a quedar ahí porque quiero entrarle al texto. Mis amados, ¿cuál es la diferencia entre ser un ministro de alabanza, de música, y ser un simple músico o un simple cantor? Miren, músicos y cantantes hay muchos, y hay muy buenos. En el mundo están quizás las mejores voces que nosotros hemos podido escuchar. O sea, no vengamos acá a creer que porque ser un buen cantante eso ya lo pone a uno en una posición especial. No, allá en la calle hay mejores. Y músicos, no hombre, allá afuera hay mejores. Por cierto, los mejores músicos del mundo son estos rockeros que la gente dice que son satánicos. Son doctores en música. Entonces, el anhelo de ser buenos músicos está bien, pero nosotros tenemos un anhelo mucho más grande. ¿Me están escuchando? Miren, hermano, digan amén, aunque sea, hermano. Díganme, pica aquí, díganme, o algo diga, pero quiero saber que estoy haciendo contacto con ustedes. Y que no les digo, pues los músicos tienen un problema. Aquí adelante la gran cosa. Aquí adelante, pero es que hacen una azúcar. Sentados ahí se convierten en las momias de Guanajuato. No. Ahí cuando están ahí en las sillas, ustedes quisieran tener el bajo aquí, ¿verdad? Aquí son los bajistas. Allá abajo, como dice mi hermano Gilbert, son los bajeros, ¿verdad? Entonces, vamos a conectarnos con la palabra. Miren, la diferencia entre simplemente pasar a engrosar el número de músicos y llegar a ser un ministro de Dios tiene que ver con ciertas actitudes. La primera,
Vamos a ver, fíjense lo que dice el texto, porque voy a hablar lo que dice el texto. David, el rey de Israel, que no solamente era un amante de la música, que no solamente era un apasionado de esto de cantar. Ustedes ya saben la historia de David. El día que se le ocurre traer el arca de Dios, iba danzando, iba brincando, iba alabando al Señor, se despojó de su vestidura real y en calzoncillos iba danzando por las calles de Jerusalén. Y claro, dice, me haré más vil por causa del Señor. Ya saben, la mujer lo critica, pero ese es el espíritu de David. Hace años, les vuelvo a decir, cuando estábamos enseñando esto de la alabanza, la gran pasión que queríamos enseñarle a la gente es: vuelvan a tener el corazón de David, músicos. Vuelvan a tener el corazón de David, cantantes. Vuelvan a tener el corazón de David, ministros de alabanza, que no le importa hacer el ridículo delante de las micales con tal de alabar al Señor. Ahora los músicos se cuidan demasiado de la ropa, del pelo, de las chicas, porque ya sabemos que allá está la que nos gusta, y cuando está la que nos gusta, entonces sentimos la presencia de Dios. Pero es David el que inicia esto, y como él tiene la pasión por la música, porque él tiene la pasión por la presencia del Señor, porque él tiene la pasión por la alabanza, cuando es rey, entonces va a transmitir eso a su pueblo. Vean cómo empieza todo por la cabeza. Una iglesia cuyo pastor no disfrute la alabanza y la adoración es una iglesia que no tendrá patas ni cola. Y los pastores dicen: miren, es que esto es de los bichos. Los bichos están armando en su grupo. Yo los dejo, ¿verdad?, que canten. Pero el pastor ni se asoma, el pastor ni se mete, el pastor no se involucra. Yo no sé cuántos pastores habrán esta mañana acá, que también somos una raza especial, los pastores. Pero si no empieza con nosotros, la cosa no va a funcionar. Los pastores deberíamos de ser quienes impulsáramos a nuestros jóvenes: vamos, anda a la escuela, prepárate, hace esto, que el Señor te use, que te den todos los insumos para que puedas ser un ministro de Dios. Todo empieza por David. Y si no hay un David en la iglesia, pues que nosotros seamos los David de nuestras congregaciones. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Segunda cosa, los ministros de alabanza son gente apartada. La palabra apartar es la misma palabra consagrar, es la misma palabra santidad. ¿Y qué es la santidad sino consagración? ¿Qué es la santidad sino apartarse? Yo no sé quién les ha dicho a ustedes que la santidad es andar con ropa así y hablar así, y creen que mientras más arrastran la más santos son, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué tal, varón? Bendecido, prosperado y en victoria. Mentira. Pero como cuando lo dicen se oyen bien santos, ¿verdad? ¿Y qué tal va, varón, con la siervita? Estamos orando en ayuno. Paja, ustedes saben que no es cierto eso. La santidad es un concepto más que eso. Es la consagración, es entender que yo estoy llamado exclusivamente para un servicio a Dios. Es decir, ustedes no son demonios en la semana y santos el domingo. No estamos aquí. Miren, un problema de los músicos modernos en las iglesias es que ellos quieren venir a fluir en el culto y quieren venir a fluir en la presencia de Dios a la hora del toque, como dicen. Pero es que entre semana, ¿de qué se viven alimentando? Pregúntele usted. No me gustaría hacer ese ejercicio hoy acá porque yo no soy el evaluador, pero sería excelente, buenísimo, preguntarle a todos los músicos: a ver, cánteme la canción aquella que dice Señor eres ya, lo que nos cantó la hermana. No se la pueden. Ellos saben que va do, va, da, aquí, pero no saben lo que dice la letra. Pero pregúntenles cómo va la última canción de Maluma. Seguramente se la pueden. Y quieren crecer y quieren desarrollar alabanza y adoración al Señor alimentándose de basura. Pero es que no se puede. Un buen músico sabe que debe dedicar horas y horas y horas de ensayo. Horas.
Miren, si es que esto es como predicar, y ya voy a llegar a eso. ¿Cuántas horas creen ustedes que debe dedicar un predicador para hacer su sermón? Y no estoy hablando de las horas previas, me estoy refiriendo a toda la preparación. Ahí está una escuela de teología, aquí está una escuela. Bueno, estamos en las instalaciones del Instituto Bíblico, honroso Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios, al cual tengo el privilegio de pertenecer, porque es la cosa más linda que hay en El Salvador. ¿Cuántos de ustedes están viniendo a estudiar? ¿Cuántos tienen el anhelo de agarrar la palabra, alimentarse de la palabra? Es que músicos, óiganme, hoy no solamente se van a graduar de músicos. Este día también les estará diciendo esta escuela que vayan a sus iglesias porque han sido consagrados a esto. No pueden estar viviendo esa vida en la que coquetean con el mundo, pero después quieren fluir en la presencia de Dios. No se puede. Deben ser apartados. Antes en las iglesias se pasaba a tocar al hermanito al que cayera. Bueno, vamos a cantar un par de alabanzas. Venga, hermano, toque usted. Y el que pasaba, pues, hermano, no sabían lo que estaba haciendo. Se supone que ahora los músicos saben lo que están haciendo, porque están consagrados y dedicados a eso. Sí, amados, consagrados a eso. Luego dice, hermanos, que estos que fueron apartados, fíjense que lo primero que dice el texto es que fueron apartados para profetizar con arpas, salterios y címbalos. A ver, pregúntenle a los músicos de hoy si ellos entienden que están profetizando cuando están tocando. No, están cuenteando a la bicha. Hasta arreglos hacen allí, ¿verdad? De tingue, tingue, tingue. Que la bicha, mira, cuando haga el solo de la guitarra es para vos, mamacita. Y el redoble de la batería, porque así hablan, va. O sea, el redoble de la batería que va a dar, ese es en tu honor, baby. Eso es en honor del Señor, hijo, que no se le olvide. Siempre es para el honor del Señor. Y el que está cantando no se queda corto, ¿verdad? Estamos agradecidos con el Señor. Con el hermano yo. Estamos agradecidos con el Señor, hermano. Estamos agradecidos con el Señor por ver gente tan especial que ha venido. Salude y dígale a la persona que está a la par, qué linda ha venido hoy. Se está cuenteando a la bicha desde el púlpito. No, pero hay que volver a la idea. Oigan, músicos, hay que volver a la idea de que nuestro ministerio musical es un ministerio profético. Estamos profetizando con nuestra música. Muy bien, hay que entender una cosa. Profetizar no es ese concepto que nos han enseñado por años muy mal. Profetizar no es adivinar el futuro. Esa teología barata que nos ha dicho que profetizar es ver como por adelantado, eso no es profetizar. En la Biblia, profetizar es proclamar una palabra de Dios para el pueblo. Eso es profetizar. Y los músicos se deben parar acá y deben hacer que su música lleve un mensaje. La música debe llevarnos a un mensaje. Dios tiene que hablarnos a través de la música. Dice, mira, pero ¿cómo va a hablar Dios a través de la música? Pues si es que la música es un lenguaje. ¿Quién no entiende la música, hermanos? Miren, ustedes pueden estar en cualquier país, en la China, en Rusia, pero si escuchan a una orquesta tocar algo maravilloso, les aseguro que lloran. No entenderán al chinito que esté cantando. Yo escuché una canción ahí en coreano y se oye bien raro, ¿verdad? Que cantan y uno no sabe ni qué están diciendo, pero uno siente en su espíritu que eso es algo de parte de Dios. No necesitamos palabras. La música transmite un mensaje. La música deprime, la música alegra. Y los músicos, ustedes son músicos expertos, saben que hay ciertas tonalidades musicales que sirven para cortarse las venas. Hasta los coritos de las iglesias. Pues si es que no es lo mismo cantar algo que nos eleve el espíritu, a Dios y a la gloria,
que estar cantando con todo el respeto del mundo, pero es, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no? Y aquel con el, si no me hubieras perdonado. Y empezamos a llorar porque nos sentimos unas piltrafas humanas. Es que hasta lo que cantamos debemos saber escogerlo. Porque hay canciones ¿cuál es la diferencia entre los iracundos y estas canciones? Pues no, el músico está para profetizar. El músico que agarra su instrumento, si entendiera que lo que está agarrando es un arma de profecía, le cambiaría la idea y dejaría de estar pensando en las 5 cuerdas del bajo o en las 40 octavas del piano y estaría pensando, soy un profeta del Altísimo. Cuando aquel profeta en el Antiguo Testamento quiso dar palabra, dice la Escritura que llamó a un músico, dijo, tráiganme a un músico porque voy a profetizar. Miren cómo la música genera un ambiente profético, cómo la música debería de preparar el ambiente para la palabra. El predicador cuando se para debería de llegar, hermano, en una atmósfera del Espíritu, y que esa atmósfera la hayan creado los músicos. Ustedes son como la lluvia que riega la tierra donde va a ser depositada la palabra, la semilla. Pero qué desgracia cuando el pastor pasa, hermano, y le dan ganas de agarrar un látigo y bajar a todos los que están arriba. Ustedes deciden qué van a hacer, si mercaderes de la música o profetas del Altísimo con su instrumento. Esa es la gran diferencia, y ese es el reto que tenemos en las iglesias hoy. Necesitamos que la música vuelva a ser tocada por profetas del Señor. Amén. ¿Aceptan ese reto esta mañana ustedes? Y vamos a ir terminando. Dice que con arpas, salterios, címbalos, y luego dice el número de ellos. Y miren esta palabrita: hombres idóneos para el ministerio. Hombres, claro, en términos generales, hombres, mujeres, hombres idóneos. No, es que no es para cualquiera esto, idóneos. Nosotros deberíamos de hacer un examen de las personas que van a ministrar y saber si son idóneos para esto. Miren, hay gente que está en los ministerios de alabanza, hermanos, con todo respeto, no deberían de estar allí. Yo le digo a alguna gente, hermanita, ¿a usted no le gustan los niños de la escuela bíblica? Pues sí, es que miren, es que hay gente que se mete a cosas que no han sido ni llamados ni son idóneos. Y no estoy hablando solo de los músicos, voy a hablar de los míos, hasta de los pastores. Hay pastores que no deberían de ser pastores. Es que estos se confundieron. Alguna vez en su vida fueron vaqueros y ellos creen que son vaqueros y que lo que tienen en las iglesias son vacas. Y empiezan, no, es que no es así la cosa. Y uno dice, este hermanito, ¿para qué se metió a predicador? Si no tiene ni la elocuencia ni la retórica y mucho menos la formación bíblica para predicar. Pero también en los ministerios de alabanza hay gente que no debería de estar. Miren, hermanos, sí o no, que cuando usted ve a algunas personas aquí arriba, yo digo aquí arriba, no me refiero a esto, en cualquier púlpito, esa gente lo decepciona a uno, ¿verdad, hermano? Se supone que ellos deben llevarnos a la presencia de Dios. Se supone que ellos deben abrirnos el camino a la presencia de Dios. Pero esto como que son baches de San Salvador, hermanos. Porque la que está cantando así, a ella lo único que le importa es que se le oiga bonito de aquí para afuera. Pero dije, su expresión corporal no refleja lo mínimo de lo que está cantando. Y el músico, que ese parece largo, el de los Adams. Tarán, tarán, tan, 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 tarán, tan, 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 tarán, tan, 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 tarán, tan, 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 tan. Y usted dice, ¿y ese qué es? ¿Es Frankenstein o qué? Ey, sonrían, ministren el rostro, que la gente los vea cantar. A mí los niños en mi iglesia me preguntan, pastor, ¿y los músicos por qué nunca cantan? Y yo les digo, si no oyeron, mala suerte. Nunca cantan.
Pero miren, pero claro que hay excepciones maravillosas. Yo tengo en la iglesia a un muchacho, este bajista, y él siempre danza con el bajo. Y a mí me preocupa que se le caiga el bajo. Pues si son caras esas cosas, que él se caiga no importa, pero él, el bajo. Pero es que este empieza a dar hasta vueltas. Parece Abraham Laboriel tocando. Claro, porque es su referente. Y este tipo, y yo siento que ya se le cae el bajo. Pero uno ve a algunos hermanos que, bueno, el bajo sonríe más que ellos, pues. No, el texto dice que eran hombres idóneos, es decir, sabían lo que estaban haciendo, estaban capacitados para eso, tenían la gracia, el carisma y tenían, hermanos, el llamado de Dios. Y miren, hay todavía una palabra más. Dice que todos estos profetizaban bajo las órdenes del rey. Palabra clave. La palabra sujeción es clave en esto de la música. La palabra sujeción es clave en los ministerios de alabanza. Los músicos, por alguna razón, que yo no sé, es un misterio, pero los músicos tienen una administración tan diabólica que yo no sé por qué son la gente más rebelde de la iglesia, hermanos. Hace años, cuando yo empecé mi pastorado, llegó un buen músico a la iglesia, excelente guitarrista, y ese ponía el aparato de la guitarra y empezaba a hacer unos acordes. Y yo decía, qué fabuloso este tipo. Un día estaba ensayando y tenía el amplificador ese, pero a un volumen que le sacaba sangre de los oídos a uno. Entonces yo le mandé a decir, díganle por favor a Robertillo que le baje un poquito el volumen. ¿Y saben qué hizo el demonio es? Literalmente tiró la guitarra, ¡pah!, apagó todo y se fue. Y dijo, a mí ningún pastor me va a callar cuando estoy ensayando. Y salió corriendo por todo el pasaje. Y allá el Neri va a seguirlo. Cuando uno todavía no ha aprendido, hermanos, que a esos demonios se les echa con ayuno y oración, no se les ruega. Y salí siguiendo, no, mira, no te vayas, que quién va a tocar en el culto. Y decía el tipo, es que a mí nadie me ha callado. Esa típica manera de hablar, es que mire, pues, o sea, la onda es que va, a mí nadie me ha callado nunca, o sea, entonces va, yo, pues sí, yo soy profesional, o sea, si ese fulano aparece hoy en día y me hace lo mismo, lo mando a la presencia de Dios a que ore. No. Ustedes como músicos deben entender una cosa. Ustedes serán muy expertos y muy conocedores de todas las escalas habidas y por haber. Pero el hombre que tiene la autoridad en la iglesia se llama pastor. Sencillo, ¿verdad? Si un músico no es capaz de sujetarse a su autoridad, será un fracaso. Miren, jóvenes, la historia de los artistas cristianos pasa por un tremendo problema. Todos los que se hicieron famosos y terminaron fracasados, todos tienen a la base un denominador común: se creyeron las estrellitas del show y empezaron a rebelarse contra su pastor. Yo les podría contar el ejemplo de un famoso de la alabanza que cayó en ese problema. Dios lo usaba tremendamente cuando él era el ministro de alabanza, pero de repente su fama lo alcanzó y él se subió sobre la fama, se mareó. Y lo digo porque él lo cuenta en su testimonio, no lo estoy difamando, él lo dice. Al llegar al punto en que él ya no pasaba en la iglesia, porque ya no se congregaba. Es que esto de los músicos itinerantes es un problema, que ya no se congregan, ya no se sientan, ya no escuchan alabanza, ya no quieren consejo porque son las estrellitas. Entonces este músico famoso andaba de aquí para allá y su pastor le dijo, mira, vamos a definir esto: ¿sos el ministro de alabanza en la iglesia o vas a dedicarte a ser artista en la calle? Él dijo, quiero ser artista en la calle, y se fue a la calle, se salió de su pastorado y anduvo errante y cayó en tremendas situaciones que lo llevaron. Bendito Dios que él lo reconoció y se levantó. Pero ¿saben qué? Nunca volvió a ser el mismo.
Porque no se confundan, hijos e hijas. La gracia y la gloria que Dios te da no es porque vos seas quien sos, sino porque Dios derrama su gloria sobre ciertos lugares. Dios se moverá en el conjunto, en el equipo, en la iglesia. ¿No se han fijado ustedes que hay ciertas personitas, hay excepciones, pero algunas personas que en ciertos grupos brillan, pero cuando ellos se creen la gran cosa y se hacen solistas, fracasan? Yo me crié en la época de los Menudos. Ustedes no saben ni qué es eso, pero Menudo era en la época de los 80, 90, Menudo, súbete a mi moto. Eso. Y miren, cuando uno oía a Menudo, es que era fantástico. Ven, claridad, ven allá. Perdonen, después echan agua bendita aquí. Pero para mí eso era fabuloso. Pero miren, iba saliendo uno por uno y se dedicaban a ser solistas, fracasaban. El único famosito de estos de los Menudos que pegó es el tal Ricky Martin. El único, que por cierto canta horrible. Yo no sé quién le ha dado carreta que canta bonito ese. A ella, perdón. Porque a veces nosotros nos confundimos. Creemos que nosotros somos el vértice donde Dios manda su gloria. Y decimos, el día que yo me vaya de esta iglesia se acaba la música. Ay, hijo, por vos Dios tiene haciendo cola a 20 bichitos que quieren sustituirte. Y esa es la bendición de estas escuelas. Así es que dejen de andar creyendo que son los llaneros solitarios. No, dice acá que Asaf, Emán, Jedutún, ellos mismos se sujetaban a las órdenes del rey, porque sin sujeción no hay bendición. Y yo debo bajarme de acá y decirles una cosa: no basta ser músico. Ustedes saben la historia de David, el primer libro de Samuel. Cuando se le describe a David, dice que era un muchacho que sabía tocar. Maravilloso. Pero no se queda ahí. Dice que sabía tocar. ¿Y qué más? Este muchacho también era valiente. ¿Qué más? Era esforzado, era prudente en sus palabras, hombre de guerra, y la cualidad más importante: y el Señor estaba con él. Ustedes pueden ser buenos músicos, pero si no tienen las otras cualidades, serán un músico más. Preocúpense porque el Señor respalde lo que hace. Miren, a mí me preguntan cuando voy a predicar: ¿estás nervioso? Y la gente cree que yo estoy dando. Dicen, sí, me tiemblan las patas. Cada vez que nos subimos a un púlpito nos tiembla. ¿Ustedes creen que no me están temblando aquí las rodillas? No son los árboles que crujen, son mis rodillas. Porque qué responsabilidad pararse y dar palabra de Dios acá. Pues eso deben sentir los músicos. Cada vez que se van a subir y agarrar el instrumento, hijos, hijas, tiemblen en la presencia de Dios. Porque si ese día la presencia de Dios no fluye en la iglesia, ese día ustedes pueden sentirse los más ineptos de los ineptos. Pero si ese día la gente termina en la presencia del Señor llorando, alzando sus manos, y la palabra de Dios viene a rematarlos, ese día siéntanse siervos inútiles, porque lo que tenían que hacer, hicieron. Den más, porque no basta con ser músico, hay que ser profetas del Señor. Y ese es el reto que tiene esta nueva generación. A mis hermanos de esta escuela los felicito, los animo, están haciendo un excelente trabajo. Y a ustedes también los felicito y los animo a que vayan a sus iglesias, despejen a esos músicos que nos están dando dolor de cabeza y tomen ustedes el lugar que Dios ha puesto para ustedes. Dios quiere músicos adoradores, salmistas, profetas, hombres y mujeres sujetos a autoridad, que sean idóneos y que estén consagrados para esto. Si cumplen este perfil, bienvenidos al mundo de la adoración al Señor. Dios les bendiga, amados, y que el Señor nos siga llenando. Gracias. Y como dicen las abuelitas, ay, si los ofendí, ay, van a pasar a disculpar, oyen, hermanos. Más fuerte las palmas, amados. Estamos pasándola bien, amén.
¿Cuántos estamos listos? Qué bueno que estamos aquí disfrutando. Esta es la última afinada que les damos a los músicos que lanzamos, ¿verdad? Por eso traemos siempre algún predicador que nos habla con la verdad y no vienen a adularnos con palabras falsas y salamería, sino que nos hace poner los pies en la tierra y saber que estamos graduando adoradores en espíritu y en verdad, como es nuestra academia Shalom. Ese es nuestro lema: formar una nueva generación de adoradores en espíritu y en verdad. Así es que ahora vamos a disfrutar de un concierto por todos los muchachos que se han estado preparando durante un año. Vamos a ver niños, vamos a ver adultos, vamos a ver jóvenes, vamos a ver de todo.